Ideas y creencias de José Ortega y Gasset. Creer y pensar. Primera parte. Las ideas se tienen, en las creencias está. Pensar en las cosas y contar con ellas. Cuando se quiere entender a un hombre, la vida de un hombre, procuramos ante todo averiguar cuáles son sus ideas. Desde que el europeo cree tener sentido histórico, es esta la exigencia más elemental. ¿Cómo no van a influir en la existencia de una persona sus ideas y las ideas de su tiempo? La cosa es obvia, perfectamente, pero la cosa es también bastante equívoca. Y a mi inicio, la insuficiente claridad sobre lo que se busca cuando se inquieren las ideas de un hombre o de una época impide que se obtengan claridad sobre su vida o sobre su historia. Con la expresión ideas de un hombre podemos referirnos a cosas muy diferentes. Por ejemplo, los pensamientos que se le ocurren acerca de esto o de lo otro, y los que se le ocurren al prójimo, y él repite y adopta. Estos pensamientos pueden poseer los grados más diversos de verdad. Incluso pueden ser verdades científicas. Tales diferencias, sin embargo, no importan mucho. Sí importan algo ante la cuestión mucho más radical que ahora planteamos. Porque, sean pensamientos vulgares, sean rigurosas teorías científicas, siempre se tratará de ocurrencias que en un hombre surgen, originales suyas o insufladas por el prójimo. Pero esto implica evidentemente que el hombre estaba ya ahí antes de que se le ocurriese adoptarse la idea. Esta brota de uno u otro modo dentro de una vida que preexistía a ella. Ahora bien, no hay vida humana que no esté desde luego constituida por ciertas creencias básicas y, por decirlo así, montada sobre ellas. Vivir es tener que habérselas con algo con el mundo y consigo mismo. Mas este mundo y ese sí mismo con que el hombre se encuentra le aparecen ya bajo la especie de una interpretación de ideas sobre el mundo y sobre sí mismo. Aquí topamos con otro estrato de ideas que un hombre tiene, pero cuán diferente de todas aquellas que se le ocurren o que adopta. Estas ideas básicas que llamo creencias, ya se verá por qué, no surgen en tal día y hora dentro de nuestra vida. No arribamos a ella por un acto particular de pensar. No son en suma pensamientos que tenemos. No son ocurrencias ni siquiera de aquella especie más elevada por su perfección lógica y que denominamos razonamientos. Todo lo contrario. Esas ideas que son, de verdad, creencias, constituyen el continente de nuestra vida y por ello no tienen el carácter de contenidos particulares dentro de esta. Cabe decir que no son ideas que tenemos, sino ideas que somos. Más aún, precisamente porque son creencias radicalísimas, se confunden para nosotros con la realidad misma. Son nuestro mundo y nuestro ser. Pierden, por tanto, el carácter de ideas, de pensamientos nuestros que podían muy bien no habérsenos ocurrido. Cuando se ha caído en la cuenta de la diferencia existente entre estos dos estratos de idea, aparece sin más claro el diferente papel que juega en nuestra vida. Y, por lo pronto, la enorme diferencia de rango funcional. De las ideas ocurrencias, y conste que incluyo en ellas las verdades más rigurosas de la ciencia, podemos decir que las producimos, las sostenemos, las discutimos, las propagamos, combatimos en su pro y hasta somos capaces de morir por ellas. Lo que no podemos es vivir de ellas. Son obra nuestra y por lo mismo suponen ya nuestra vida, la cual se asienta en ideas, creencias que no producimos nosotros, que en general ni siquiera nos formulamos y que, claro está, no discutimos ni propagamos ni sostenemos. Con las creencias propiamente no hacemos nada, sino que simplemente estamos en ella. Precisamente lo que no nos pasa jamás, si hablamos cuidadosamente con nuestras ocurrencias. El lenguaje vulgar ha inventado certeramente la expresión estar en la creencia. En efecto, en la creencia se está y en la ocurrencia se tiene y se sostiene, pero la creencia es quien nos tiene y sostiene a nosotros. Hay pues ideas con que nos encontramos, por eso las llamo ocurrencias, e ideas en que nos encontramos, que parecen estar ahí ya antes de que nos ocupemos nosotros en pensar. Una vez visto esto, lo que sorprende es que a unas y a otras se le llame lo mismo, ideas. La identidad de nombre es lo único que estorba para distinguir dos cosas cuya disparidad brinca tan claramente ante nosotros sin más que usar frente a frente estos dos términos, creencias y ocurrencias. La incongruente conducta de dar un mismo nombre a dos cosas tan distintas no es, sin embargo, una casualidad ni una distracción. Proviene de una incongruencia más honda.
de la confusión entre dos problemas radicalmente diversos que exigen dos modos de pensar y de llamar no menos dispares. Pero dejemos ahora este lado del asunto. Es demasiado abstruso. No basta con hacer notar que la idea es un término del vocabulario psicológico y que la psicología, como toda ciencia particular, posee solo jurisdicción subalterna. La verdad de sus conceptos es relativa al punto de vista particular que la constituye y vale en el horizonte que este punto de vista crea y acota. Así, cuando la psicología dice de algo que es una idea, no pretende haber dicho lo más decisivo o lo más real sobre ello. El único punto de vista que no es particular y relativo es el de la vida, por la sencilla razón de que todos los demás se dan dentro de esta y son meras especializaciones de aquel. Ahora bien, como fenómeno vital, la creencia no se parece nada a la ocurrencia. Su función en el organismo de nuestro existir es totalmente distinta y, en cierto modo, antagónica. ¿Qué importancia puede tener un parangón con esto el hecho de que, bajo las perspectivas psicológicas, una y otra sean ideas y no sentimientos, voliciones, etc.? Conviene, pues, que dejemos este término, ideas, para designar todo aquello que en nuestra vida aparece como resultado de nuestra ocupación intelectual. Pero las creencias se nos presentan con el carácter opuesto. No llegamos a ella tras una faena de entendimiento, sino que operan ya en nuestro fondo cuando nos ponemos a pensar sobre algo. Por eso no solemos formularlas, sino que nos contentamos con aludir a ellas como solemos hacer con todo lo que no es la realidad misma. Las teorías, en cambio, aún las más verídicas, solo existen mientras son pensadas. De aquí que necesitan ser formuladas. Esto revela, sin más, que todo aquello en que nos ponemos a pensar tiene ipso facto para nosotros una realidad problemática y ocupa en nuestra vida un lugar secundario si se lo compara con nuestras creencias auténticas. En estas no pensamos ahora o luego. Nuestra relación con ellas consiste en algo mucho más eficiente. Consiste en contar con ellas siempre sin pausa. Me parece de excepcional importancia para inyectar, por fin, claridad en la estructura de la vida humana esta contraposición entre pensar una cosa y contar con ella. El intelectualismo, que ha tiranizado casi sin interrupción el pasado entero de la filosofía, ha impedido que se nos haga patente y hasta ha invertido el valor respectivo de ambos términos. Me explicaré. Analice el lector cualquier comportamiento suyo, aún el más sencillo en apariencia. El lector está en su casa y por unos u otros motivos resuelve salir a la calle. ¿Qué es en todo su comportamiento lo que propiamente tiene el carácter de pensado, aún entendiendo esta palabra en su más amplio sentido, es decir, como conciencia clara y actual de algo? El lector se ha dado cuenta de sus motivos, de la resolución adoptada, de la ejecución de los movimientos con que ha caminado, abierto la puerta, bajado la escalera, todo esto en el caso más favorable. Pues bien, aún en ese caso, y por mucho que busque en su conciencia, no encontrará en ella ningún pensamiento en que se haga constar que hay calle. El lector no se ha hecho cuestión ni por un momento de si la hay o no la hay. ¿Por qué? No se negará que para resolver a salir a la calle es de cierta importancia que la calle exista. En rigor, es lo más importante de todo, el supuesto de todo lo demás. Sin embargo, precisamente de este tema tan importante no se ha hecho cuestión el lector. No ha pensado en ello ni para negarlo, ni para afirmarlo, ni para ponerlo en duda. ¿Quiere esto decir que la existencia o no existencia de la calle no ha intervenido en su comportamiento? Evidentemente que no. La prueba se tendría si al llegar a la puerta de su casa descubriese que la calle había desaparecido, que la tierra concluía en el umbral de su domicilio o que ante él se había abierto una sima. Entonces se produciría en la conciencia del lector una clarísima y violenta sorpresa. ¿De qué? De que no había aquella. Pero, ¿no habíamos quedado en que antes no había pensado que la hubiese, no se había hecho cuestión de ello? Esta sorpresa pone de manifiesto hasta qué punto la existencia de la calle actuaba en su estado anterior. Es decir, hasta qué punto el lector contaba con la calle aunque no pensaba en ella. Y precisamente porque no pensaba en ella. El psicólogo nos dirá que se trata de un pensamiento habitual y que por eso no nos damos cuenta de él, o usará la hipótesis de la subconsciencia, etc. Todo ello, que es muy cuestionable, resulta para nuestro asunto por completo indiferente. Siempre quedará que lo que decisivamente actuaba en nuestro comportamiento, como que era en su básico supuesto, no era pensado por nosotros con conciencia clara y aparte. Estaba en nosotros, pero no en forma consciente, sino como implicación latente de nuestra conciencia o pensamiento.
Pues bien, a este modo de intervenir algo en nuestra vida sin que lo pensemos llamo contar con ello, y ese modo es el propio de nuestras efectivas creencias. El intelectualismo, he dicho, invierte el valor de los términos. Ahora resulta claro el sentido de esta acusación. En efecto, el intelectualismo tendía a considerar como lo más eficiente en nuestra vida lo más consciente. Ahora vemos que la verdad es lo contrario. La máxima eficacia sobre nuestro comportamiento reside en las implicaciones latentes de nuestra actividad intelectual, en todo aquello con que contamos y en que de puro contar con ello no pensamos. Se entrevé ya el enorme error cometido al querer aclarar la vida de un hombre o una época por su ideario, esto es, por sus pensamientos especiales, en lugar de penetrar más hondo hasta el estrato de sus creencias más o menos inexpresadas, de las cosas con que contaba. Hacer esto, fijar el inventario de las cosas con que se cuenta, sería de verdad construir la historia, esclarecer la vida desde su subsuelo. Segunda parte, el azoramiento de nuestra época. Creemos en la razón y no en sus ideas, la ciencia casi poesía. Resumo, cuando intentamos determinar cuáles son las ideas de un hombre o de una época, solemos confundir dos cosas radicalmente distintas, sus creencias y sus ocurrencias o pensamientos. En rigor, solo estas últimas deben llamarse ideas. Las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre el que acontece, porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas. En ellas vivimos, nos movemos y somos. Por lo mismo, no solemos tener conciencia expresa de ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes, como implicaciones de cuanto expresamente hacemos o pensamos. Cuando creemos de verdad en una cosa, no tenemos la idea de esa cosa, sino que simplemente contamos con ella. En cambio, las ideas, es decir, los pensamientos que tenemos sobre las cosas, sean originales o recibidas, no poseen en nuestra vida valor de realidad. Actúan en ella precisamente como pensamientos nuestros y solo como tales. Esto significa que toda nuestra vida intelectual es secundaria a nuestra vida real o auténtica y representa a esta sola una dimensión virtual o imaginaria. Se preguntará qué significa entonces la verdad de las ideas, de las teorías. Respondo, la verdad o falsedad de una idea es una cuestión de política interior dentro del mundo imaginario de nuestras ideas. Una idea es verdadera cuando corresponde a la idea que tenemos de la realidad. Pero nuestra idea de la realidad no es nuestra realidad. Esta consiste en todo aquello con que de hecho contamos al vivir. Ahora bien, de la mayor parte de las cosas con que de hecho contamos, no tenemos la menor idea. Y si la tenemos, por un especial esfuerzo de reflexión sobre nosotros mismos, es indiferente porque no nos es realidad en cuanto a idea, sino al contrario, en la medida en que no nos es solo idea, sino creencia infraintelectual. Tal vez no haya otro asunto sobre el que importe más a nuestra época conseguir claridad como este de saber a qué atenerse sobre el papel y puesto que en la vida humana corresponde a todo lo intelectual. Tal vez no haya otro asunto sobre el que importe más a nuestra época conseguir claridad como este de saber a qué atenerse sobre el papel y puesto que en la vida humana corresponde a todo lo intelectual. Hay una clase de épocas que se caracterizan por su gran azoramiento. A esta clase pertenece la nuestra, mas cada una de estas épocas se azora un poco de otra manera y por un motivo distinto. El gran azoramiento de ahora se nutre últimamente de que tras varios siglos de ubérrima producción intelectual y de máxima atención a ella, el hombre empieza a no saber qué hacerse con las ideas. Presiente ya que las habla tomando mal, que su papel en la vida es distinto del que estos siglos les ha atribuido, pero aún ignora cuál es su oficio auténtico. Por eso importa mucho que, ante todo, aprendamos a separar con toda limpieza la vida intelectual, que, claro está, no es tal vida, de la vida viviente, de la real, de la que somos. Una vez hecho esto, y bien hecho, habrá lugar para plantearse las otras dos cuestiones. ¿En qué relación mutua actúan las ideas y las creencias? ¿Y de dónde vienen? ¿Cómo se forman las creencias? Dije en el párrafo anterior que inducía error dar indiferentemente el nombre de ideas a creencias y ocurrencias. Ahora agrego que el mismo daño puede hablar sin distingo de creencias, convicciones, etc. cuando se trata de ideas. Es en efecto una equivocación llamar creencia a la adhesión que nuestra mente suscita una combinación intelectual, cualquiera que ésta sea.
Elijamos el caso extremo, que es el pensamiento científico más riguroso, por tanto, el que se funda en evidencias. Pues bien, aún en ese caso, no cabe hablar en serio de creencia. Lo evidente, por muy evidente que sea, no nos es realidad. No creemos en ello. Nuestra mente no puede evitar reconocerlo como verdad. Su adhesión es automática, mecánica. Pero, entiéndase bien, esa adhesión, ese reconocimiento de la verdad no significa sino esto, que, puestos a pensar en el tema, no admitiremos en nosotros un pensamiento distinto ni opuesto a ese que nos parece evidente. Pero, ahí está. La adhesión mental tiene como condición que nos pongamos a pensar en el asunto que queramos pensar. Basta esto para hacer notar la irrealidad constitutiva de toda nuestra vida intelectual. Nuestra adhesión a un pensamiento dado es, repito, irremediable. Pero, como está en nuestra mano pensarlo o no, esa adhesión tan irremediable que nos pondría como la más imperiosa realidad, se convierte en algo dependiente de nuestra voluntad e ipso facto deja de sernos realidad. Porque realidad es precisamente aquello con que contamos, queramos o no. Realidad es la contravoluntad, lo que nosotros no ponemos, antes bien, aquello con que topamos. Además de esto, tiene el hombre clara conciencia de que su intelecto se ejercita solo sobre materias cuestionables, que la verdad de las ideas se alimenta de su cuestionabilidad. Por eso, consiste esa verdad en la prueba que de ella pretendemos dar. La idea necesita de la crítica como el pulmón del oxígeno y se sostiene y afirma apoyándose en otras ideas que a su vez cabalgan sobre otras formando un todo o un sistema. Arman pues un mundo aparte del mundo real, un mundo integrado exclusivamente por ideas de que el hombre se sabe fabricante y responsable. De suerte que la firmeza de la idea más firme se reduce a la solidez con que aguanta ser referida a todas las demás ideas. Nada menos, pero también nada más. Lo que no se puede es contrastar una idea como si fuera una moneda, golpeándola directamente contra la realidad, como si fuera una piedra de toque. La verdad suprema es la de lo evidente, pero el valor de la evidencia misma es, a su vez, metateoría, idea y combinación intelectual. Entre nosotros y nuestras ideas hay, pues, siempre una distancia infranqueable, lo que va de lo real a lo imaginario. En cambio, con nuestras creencias estamos inseparablemente unidos. Por eso, cabe decir que las somos. Frente a nuestras concepciones, gozamos un margen mayor o menor de independencia, por grande que sea su influencia sobre nuestra vida. Podemos siempre suspenderla, desconectarnos de nuestras teorías. Es más, de hecho, exige siempre de nosotros algún especial esfuerzo comportarnos conforme a lo que pensamos. Es decir, tomarlo completamente en serio, lo cual revela que no creemos en ello, que presentimos como un riesgo esencial fiarnos de nuestras ideas, hasta el punto de entregarles nuestra conducta tratándolas como si fueran creencias. De otro modo, no apreciaríamos el ser consecuente con sus ideas como algo especialmente heroico. No puede negarse, sin embargo, que nos es normal regir nuestro comportamiento conforme a muchas verdades científicas. Sin considerar lo heroico, nos vacunamos, ejercitamos usos, empleamos instrumentos que en rigor nos parecen peligrosos y cuya seguridad no tiene más garantía que la de la ciencia. La explicación es muy sencilla y sirve de paso para aclararle al lector algunas dificultades con que habrá tropezado desde el comienzo de este ensayo. Se trata simplemente de recordarle que entre las creencias del hombre actual es una de las más importantes su creencia en la razón, en la inteligencia. No precisemos ahora las modificaciones que en estos últimos años ha experimentado esa creencia. Sean las que fueren, es indiscutible que lo esencial de esa creencia subsiste, es decir, que el hombre continúa contando con la eficiencia de su intelecto como una de las realidades que hay, que integra su vida. Pero téngase la serenidad de reparar que una cosa es fe en la inteligencia y otra creer en las ideas determinadas que esa inteligencia fragua. En ninguna de estas ideas se cree con fe directa. Nuestra creencia se refiere a la cosa, inteligencia, así en general. Y esa fe no es una idea sobre la inteligencia. Compárese la precisión de esa fe en la inteligencia con la imprecisa idea que casi todas las gentes tienen de la inteligencia. Además, como ésta corrige sin cesar sus concepciones y a la verdad de ayer sustituye la de hoy.
Si nuestra fe en la inteligencia consistiere en creer directamente en las ideas, el cambio de estas traería consigo la pérdida de fe en la inteligencia. Ahora bien, pasa todo lo contrario. Nuestra fe en la razón ha aguantado imperturbablemente los cambios más escandalosos de sus teorías, inclusive los cambios profundos de la teoría sobre qué es la razón misma. Estos últimos han influido, sin duda, en la forma de esa fe, pero esta fe seguía actuando impretérrita bajo una u otra forma. He aquí un ejemplo espléndido de lo que deberá sobre todo interesar a la historia cuando se resuelva verdaderamente hacer ciencia, la ciencia del hombre. En vez de ocuparse solo en hacer la historia, es decir, en catalogar la sucesión de las ideas sobre la razón desde Descartes hasta la fecha, procurará definir con precisión cómo era la fe en la razón que efectivamente operaba en cada época y cuáles eran sus consecuencias para la vida. Pues es evidente que el argumento del drama en que la vida consiste es distinto si se está en la creencia de que un Dios omnipotente y benévolo existe, que si se está en la creencia contraria. Y también es distinta la vida, aunque la diferencia sea menor, de quien cree en la capacidad absoluta de la razón para descubrir la realidad, como se creía a fines del siglo XVII en Francia, y quien cree, como los positivistas de 1860, que la razón es por esencia conocimiento relativo. Un estudio como este nos permitiría ver con claridad la modificación sufrida por nuestra fe en la razón durante los últimos 20 años, y ello derramaría sorprendente luz sobre casi todas las cosas extrañas que acontecen en nuestro tiempo. Pero ahora no me urgía otra cosa sino hacer que el lector cayese en la cuenta de cuál es nuestra relación con las ideas, con el mundo intelectual. Esta relación no es de fe en ellas. Las cosas que nuestros pensamientos, que las teorías nos proponen, no son una realidad, sino precisamente y solo ideas. Mas no entenderá bien el lector lo que algo nos es cuando nos es solo idea y no realidad, sino le invito a que repare en su actitud frente a lo que él llama fantasías e imaginaciones. Pero el mundo de la fantasía y de la imaginación es la poesía. Bien, no me arredro, por el contrario, a esto quería llegar. Para hacerse bien cargo de lo que no son las ideas, de su papel primario en la vida, es preciso tener el valor de acercar la ciencia a la poesía mucho más de lo que hasta aquí se ha osado. Yo diría, si después de todo lo enunciado se me quiere comprender bien, que la ciencia está mucho más cerca de la poesía que de la realidad, que su función en el organismo de nuestra vida se parece mucho más a la del arte. Sin duda, en comparación con una novela, la ciencia parece la realidad misma, pero en comparación con la realidad auténtica, se advierte lo que la ciencia tiene de novela, de fantasía, de construcción mental, de edificio imaginario. Ideas y creencias de José Ortega y Gasset. Tercera parte. La duda y la creencia. El mar de dudas, el lugar de las ideas. El hombre en el fondo es crédulo, o lo que es igual, el estrato más profundo de nuestra vida, el que sostiene y importa a todo lo demás, está formado por creencias. Estas son, pues, la tierra firme sobre la que nos afanamos. Se ha dicho de paso que la metáfora se origina en una de las creencias más elementales que poseemos y sin la cual tal vez no podríamos vivir. La creencia en que la tierra es firme, a pesar de los terremotos que alguna vez y en la superficie de algunos de sus lugares acontece. Imagínese que mañana, por unos u otros motivos, desapareciera esa creencia. Precisar las líneas mayores del cambio radical que en la figura de la vida humana esta desaparición produciría fuera un excelente ejercicio de introducción al pensamiento histórico. Pero en esta área básica de nuestras creencias se abren, aquí o allá, como escotillones, enormes agujeros de dudas. Este es el momento de decir que la duda, la verdadera, la que no es simplemente metódica ni intelectual, es un modo de la creencia y pertenece al mismo estrato que ésta en la arquitectura de la vida. También en la duda se está, solo que en este caso el estar tiene un carácter terrible. En la duda se está como se está en un abismo, es decir, cayendo. Es pues la negación de la estabilidad. De pronto sentimos que bajo nuestras plantas falla la firmeza terrestre y nos parece caer en el vacío, sin poder valernos, sin poder hacer nada para afirmarnos, para vivir. Viene a ser como la muerte dentro de la vida, como asistir a la anulación de nuestra propia existencia. Sin embargo, la duda conserva de la creencia el carácter de ser algo en lo que se está. Es decir, que no lo hacemos o ponemos nosotros. No es una idea que podríamos pensar o no, sostener, criticar, formular, sino que en absoluto la somos. No se estime como paradoja, pero considero muy difícil describir lo que es la verdadera duda si no se dice que creemos
nuestra duda. Si no fuese así, si dudásemos de nuestra duda, sería esta inocua. Lo terrible es que actúa en nuestra vida exactamente lo mismo que la creencia y pertenece al mismo estrato que ella. La diferencia entre la fe y la duda no consiste, pues, en creer. La duda no es un no creer frente al creer, ni es un creer que no frente a un creer que sí. El elemento diferencial está en lo que se cree. La fe cree que Dios existe o que Dios no existe. Nos sitúa, pues, en una realidad positiva o negativa, pero inequívoca. Y por eso, al estar en ella, nos sentimos colocados en algo estable. Lo que nos impide entender el papel de la duda en nuestra vida es presumir que no nos pone delante una realidad. Y ese error proviene a su vez de haber desconocido lo que la duda tiene de creencia. Sería muy cómodo que bastase dudar de algo para que ante nosotros desapareciese como realidad. Pero no acaece tal cosa, sino que la duda nos arroja ante lo dudoso, ante una realidad tan realidad como la fundada en la creencia, pero que es ella ambigua, bicéfala, inestable, frente a la cual no sabemos a qué atenernos ni qué hacer. La duda, en suma, es estar en lo inestable como tal. Es la vida en el instante del terremoto, de un terremoto permanente y definitivo. En este punto, como en tantos otros referentes a la vida humana, recibimos mayores esclarecimientos del lenguaje vulgar que del pensamiento científico. Los pensadores, aunque parezca mentira, se han saltado siempre a la torera aquella realidad radical, la han dejado a su espalda. En cambio, el hombre no pensador, más atento a lo decisivo, ha echado agudas miradas sobre su propia existencia y ha dejado en el lenguaje vernáculo el precipitado de estas entrevisiones. Olvidamos demasiado que el lenguaje es ya pensamiento, doctrina. Al usarlo como instrumento para combinaciones ideológicas más complicadas, no tomamos en serio la ideología primaria que él expresa, que él es. Cuando, por un azar, nos despreocupamos de lo que queremos decir nosotros mediante los giros preestablecidos del idioma y atendemos a lo que ellos nos dicen por su propia cuenta, nos sorprende su agudeza, su perspicaz descubrimiento de la realidad. Todas las expresiones vulgares referentes a la duda nos hablan de que en ella se siente el hombre sumergido en un elemento insólido, infirme. Lo dudoso es una realidad líquida donde el hombre no puede sostenerse y cae. De allí el hallarse en un mar de dudas. Es el contraposto al elemento de la creencia, la tierra firme. E insistiendo en la misma imagen, nos habla de la duda como una fluctuación, un vaivén de olas. Decididamente, el mundo de lo dudoso es un paisaje marino e inspira al hombre presunciones de naufragio. La duda, descrita como fluctuación, nos hace caer en la cuenta de hasta qué punto es creencia. Tan lo es que consiste en la superfectación del creer. Se duda porque se está en dos creencias antagónicas que entrechocan y nos lanzan la una a la otra, dejándonos sin suelo bajo la planta. El 2 va bien claro en el du de la duda. Al sentirse caer en esas cimas que se abren en el firme solar de sus creencias, el hombre reacciona enérgicamente, se esfuerza en salir de la duda. Pero, ¿qué hacer? La característica de lo dudoso es que ante ello no sabemos qué hacer. ¿Qué haremos, pues, cuando lo que nos pasa es precisamente lo que no sabemos qué hacer, porque el mundo, se entiende, una porción de él, se nos presenta ambiguo? Con él no hay nada que hacer, pero en tal situación es cuando el hombre ejercita un extraño hacer que casi no parece tal. El hombre se pone a pensar. Pensar en una cosa es lo menos que podemos hacer con ella. No hay ni que tocarla, no tenemos ni que movernos. Cuando todo en torno nuestro falla, nos queda, sin embargo, esta posibilidad de meditar sobre lo que nos falla. El intelecto es el aparato más próximo con que el hombre cuenta. Lo tiene siempre a mano. Mientras cree, no suele hacer uso de él, porque es un esfuerzo penoso. Pero al caer en la duda, se agarra a él como a un salvavidas. Los huecos de nuestras creencias son, pues, el lugar vital donde insertan su intervención las ideas. En ellas se trata siempre de sustituir el mundo inestable, ambiguo de la duda por un mundo en que la ambigüedad desaparece. ¿Cómo se logra esto? Fantaseando, inventando mundos. La idea es imaginación. Al hombre no le he dado ningún mundo ya determinado. Solo le son dadas las penalidades y las alegrías de su vida. Orientado por ellas, tiene que inventar el mundo. La mayor porción de él la ha heredado de sus mayores y actúa en su vida como sistema de creencias firmes. Pero cada cual tiene que habérselas por su cuenta con todo lo dudoso, con todo lo que es cuestión. A este fin ensaya figuras imaginarias de mundos y de su posible conducta en ellos. Entre ellas, una le parece idealmente más firme y a eso llama verdad. Pero conste, lo verdadero y aún lo científicamente verdadero
no es sino un caso particular de lo fantástico. Hay fantasías exactas. Más aún, solo puede ser exacto lo fantástico. No hay modo de entender bien al hombre si no se repara en que la matemática brota de la misma raíz que la poesía, del don imaginativo. Diciembre de 1934.